Hola, soy Troy McClure y tal vez me recuerden de episodios como Honla montando tu propio servidor en casa. Bueno, fuera de tonterías, esta es la continuación del vídeo anterior en el cual estuvimos montando a nivel físico un clúster con diferentes Raspberries, un switch y bueno, algunas piezas impresas y demás. Os dejo aquí la tarjetita del vídeo por si queréis verlo. Y hoy lo que vamos a hacer es automatizar la instalación del clúster de Kubernetes y algunos workflows más de Ansible para no depender de nosotros tener que entrar uno a uno en cada una de las Raspberries o servidores que tengamos en nuestra infraestructura para lanzar ciertos comandos, sino generar playbooks específicos o declaraciones del estado en el que tiene que estar un servidor, y gracias a un inventario de servidores transmitiremos esas órdenes a todos a la vez. Mi idea es, además, con esta automatización, instalar clúster de Kubernetes en las 6 Raspberries que tengo instaladas finalmente, usando de maestro la número 0, que es una Raspberry 5 y es la más potente que tengo, y el resto como trabajadores. Sin más preámbulo, vamos al laboratorio. Lo primero os quería enseñar dónde voy a guardar toda la infraestructura como código que generé para mi infraestructura de casa, y es en este repo que se llama HomeLab. Este es un poco el diagrama que sería el rack que veis en la izquierda de mi introducción, y esta torre que está oculta en el plano, pero bueno, principalmente la torre ha ejecutado tradicionalmente todas mis cargas de Docker Compose, y hoy quiero montar dentro del rack toda esta parte de Kubernetes en las 6 Raspberries, y bueno, ya veré si la torre la conecto al clúster como apoyo en tareas que necesiten GPU o cargas muy pesadas, ¿vale? Pero bueno, de momento no la voy a conectar, y este diagrama pues lo iré actualizando junto con los vídeos, ¿vale? La estructura del repositorio es muy sencilla. Hay una carpeta con todo lo de Docker que se autodespliega sobre mi torre en Docker Compose, y en Infrastructure estoy guardando toda esta parte de Ansible que voy a generar para el montaje y la operación sobre no solo las Raspberries, también la torre. Y luego, por último, habría una carpeta de Kubernetes que está vacía, entonces aquí no sale reflejada, y en que empieza a montar servicios sobre el clúster, pues lo iremos viendo. Entrando un poco en tesitura, las 6 Raspberries las tengo, o en mi caso, con una IP fija para cada una de ellas. Tengo el maestro, que es la Raspberry 1, que se llama Master of Puppets, y a partir de ahí Puppet 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y homogéneamente he querido reservarme el rango 2 de casa para todo lo que es laboratorio y para servidores. Entonces tengo 2.0 para el maestro, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, todo esto en un /16, ¿eh? No me matéis por usar el 2.0, que es un /16, no un 24, y bueno, que tampoco pasaría nada. Entonces, todas ellas tienen dos requisitos que yo recomiendo para Ansible, es obviamente IP estática, y luego la segunda recomendación es Ansible cuando se conecta por SSH al servidor para operar, muchas veces necesita escalar a sudo. Entonces, el usuario que se vaya a usar para escalar a sudo, en mi caso es Paz Pereza, podéis editar el fichero sudoers y crear una entrada nueva diciéndole que no necesite contraseña para escalar, ¿vale? Más que nada porque si no tendréis que gestionar contraseñas en Ansible y es un poco más rollo. Lo veremos en el curso de Ansible cuando lo prepare, ¿vale? Entonces os recomiendo meterlo en el sudoers, y como última recomendación es que solo permitáis el login de este usuario, en mi caso Paz Pereza, con clave pública, con pareja de claves SSH. Entonces no gestionéis contraseñas, solo os tenéis que encargar de custodiar muy bien la clave, porque recordemos que con esta clave podría acceder a un usuario privilegiado que además podría escalar a root. Y voy a lanzar el módulo Ansible all refiriéndome a todos mis hosts, y el módulo ping, que esto ya viene por defecto en Ansible, y lo único que te hace es comprobarte, devolviéndote un POM, que tienes conectividad al protocolo, se conecta por SSH y te dice que ha respondido bien. Ya veis que tengo aquí mis 6 Raspberries y mi tower, que bueno, es mi torre. Ansible lo que nos va a permitir es hilar todo esto, pero ¿cómo sabe Ansible que yo tengo todas estas servidores funcionando, ¿no? Dentro de esta jerarquía de mi repo HomeLab tengo dos carpetitas, una que es inventory y bueno, este Ansible config, ¿vale? Hay miles de plantillas, yo me he creado una muy sencillita, podéis usarla. Al final aquí lo único que le indico es dónde está el inventario de host de mi infraestructura, el usuario que voy a utilizar. Para todas ellas yo tengo Paz Pereza, el número del proceso, bla bla, y el otro fichero clave es el de host, ¿vale?
Aquí en host es donde yo he definido un grupo de servers que voy a ser, o mi cabeza ha sido separar lo que es pues una torre o hardware x86, un hardware más potente de lo que son Raspberries, en mi caso Tower, y el host, Ansible host y la IP, ¿vale? Mi torre es 200 y la Raspberry es 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, así sucesivamente, ¿vale? Y además, algo que te permite Ansible es crear también grupos y decirle, mira, todo mi home lab es el grupo Raspberries o servers, y crear variables que se van a cargar automáticamente, variables de entorno que se van a cargar en cada uno de ellos. Entonces, dentro de lo que es mi carpeta de infrastructure, que es donde está mi config, mi fichero Ansible config para que lo interprete, mi comando Ansible, si os acordáis, antes he puesto all para que coja todo el inventario, pero también podría filtrar comandos que solo se lanzaran a las Raspberries y solo se lanzaran a las torres, ¿vale? Pues es mi forma de segregar qué cosas quiero que se usen para el montaje de un clúster que solo van a las Raspberries versus cosas que solo van a lanzarse en Docker Compose en una torre, que es el caso. Entonces, si ahora hiciera el ping solo a la torre, pondría Tower, Ansible lee ese inventario en el que yo he definido los nombres de las cosas y ya veis que me hace un Tower, access y ya está, y solo me lo hace a ese dispositivo. Eso es solo el comando Ansible, que por defecto lanza módulos pregenerados en Ansible como tal. Luego tengo mi primer YAML que me he construido, que básicamente es hacer un update y un upgrade del Ubuntu Server. Y cuando empieza a tener más de 2 o 3 cacharros, da mucha pereza entrar por SSH a cada uno de ellos, ¿no? Pues esto es una forma de decirle, mira, usando la sintaxis de Ansible, que ya tiene por defecto formas declarativas de usar comandos de apt o update y demás, yo aquí tendría actualizar el caché de los paquetes, que simplemente usa el módulo built-in, o sea, incorporado dentro de Ansible, el módulo apt, el update, luego un upgrade y luego comprueba usando la ruta si hay un reboot required, comprueba si el sistema operativo está pidiendo que haya un reinicio. En caso de que sea necesario, lo reinicia. Este módulo es muy simple, permite también con el comando Ansible-playbook decirle que voy a usar el módulo update YAML. Por defecto lo va a lanzar en todo el inventario, salvo que lo especifique, ¿vale? Y como toda mi infraestructura de casa usa Ubuntu Server, sé que los comandos son similares, da igual la arquitectura en este caso. Entonces va a ir conectándose a cada uno de ellos, veis, va a hacer el gathering facts, que simplemente va a ver el estado en el que está, las variables de entorno, bla, bla, etcétera, etcétera, y va a ir lanzando cada uno de los líneas que yo le he puesto. Bueno, podemos ver que ha hecho cambios en cada uno de ellos. El estado habitual es OK, que lo ha hecho bien, changes si ha cambiado cosas, o bueno, failed, bueno, puede fallar, ¿no? Pues ahora hace el apt update, hace el upgrade y luego al final, cuando termina un playbook de ejecutarse, pues nos da un resumen ejecutivo, ¿no? Diciendo, vale, dispositivo, 4 OKs, un cambio. Y bueno, solo se ha skipeado una cosa, que ha sido el reinicio. Veis que todos han skipeado el reinicio porque no hacía falta en este caso, ¿vale? Tenedlo en cuenta, ¿vale? Lo del reinicio, que igual no queréis hacerlo de forma descontrolada, ese reinicio. Este sería mi primer playbook para gestionar mi infraestructura y mantenerla actualizada de una forma simple. Que si quieres esto hacerlo automático, pues podríamos hacernos en este caso un GitHub Actions o cualquier tipo de automatismo con un integrador que se ejecutara en un agente, en un runner que pudiera automatizar el lanzamiento de este playbook. En futuros vídeos pues podremos ver también cómo usar GitHub Actions con un runner en tu casa, un runner ejecutado en tu infraestructura local, no en los servidores de GitHub, para ahorrarte el problema de conexión a tu propia infraestructura de casa y no tener que abrir puertos si no quieres. Que coja esas tareas que le diga GitHub y que pueda lanzar estos playbooks, por ejemplo, y todo automatizarte la actualización de la infraestructura una vez a la semana o una vez al mes, junto con los parches de seguridad, por ejemplo, ¿vale? Entonces ya veis por dónde va Ansible. Es automatizar procesos de los sysadmins más tradicionales, pues dejarlo más automatizado y reflejado como código, más enfocado también o más alineado con esta filosofía de DevOps. Vamos a preparar ahora la parte de Kubernetes. Voy a utilizar K3S, pues lo ligero y sencillo que es, y lo voy a instalar en todas las Raspberries. Pero aquí viene el desafío, porque una va a ser el maestro y otro van a ser los workers. Voy a prepararlo y ahora os explico mi enfoque. A ver qué os parece. Bueno, lo primero que tengo que hacer es reorganizar mi inventario, porque yo he agrupado todas las Raspberries, pero ahora quiero separar la ejecución de ciertos playbooks sobre el maestro, que va a instalar el nodo maestro, y con ese token que tengo voy a hacer el join
al clúster del resto de Raspberries. Entonces voy a crear un grupo que va a ser master, que solo va a ser la Raspberry 0, y el segundo grupo que va a ser workers, que van a ser el resto de Raspberries. Además, puedo utilizar las etiquetas de children para hacer Raspberries children y meter tanto masters como workers. Y a su vez, ya veis que dentro de HomeLab meto Raspberries o servers, es decir, voy haciendo grupos que meten a subgrupos y subgrupos. En el curso lo veremos también usando el formato YAML, que creo que es lo que recomiendan ahora, y puede que os quede más claro. No sé, a mí también me gusta más me parece más legible este formato también, hay que decir. Bueno, y para la parte del clúster, me he creado mi propio Ansible, que es un poco rudimentario, pero sobre todo para que veáis la explicación y la potencia de Ansible. Pero bueno, si no os queréis volver locos, tenéis un módulo oficial de la propia gente de K3S y bueno, tiene compatibilidad para Raspberry, Ubuntu, Debian y es tan simple como instalar la colección usando Ansible Galaxy y demás. Pero bueno, da igual, hemos venido a jugar, ya lo iremos mejorando. Cuando lo haga, pues lo subiré aquí mejorado, ¿vale? Pero bueno, dentro de mi playbook, lo que he creado es una carpetita de K3S, porque ahora sí que estos workflows que son más complejos los prefiero guardar en una carpeta por cada uno de ellos, y he creado un main, y este main me permite agrupar además subtareas, es decir, otros playbooks. Entonces me he creado uno en el cual solo van a participar los hosts del grupo masters y otro los hosts del grupo workers, como ya comentábamos antes en esa separación de infraestructura. Entonces puedo hacer un include task del YAML master que solo afecte a ese y uno del workers. Así que ejecuto este YAML, es imposible que por error, aunque ponga all, que no voy a especificar nada en el comando del playbook, se ejecute solo en los que tenga que ejecutarse y no la líe y me lo ejecute también en la torre, por ejemplo, que no debería aplicar. Entonces está bien dejar como código los hosts que impactan al playbook. Entonces aquí me he hecho este main y tengo por una parte el YAML del master, que lo que hace es la instalación de K3S de la forma básica que recomienda la web, y además luego creamos otro paso que es registrar el token en este archivo que guarda el token del clúster para hacer joins con otros workers, y lo registramos en una variable que vamos a llamar K3S token raw, ¿vale? Con el parámetro register. Y a su vez, esta variable que solo está afectando a este playbook, ¿vale? Al de master, lo vamos a definir como una variable del host. Entonces hacemos un setFat. ¿Os acordáis que al principio del playbook hacía un getFats, ¿no? Para ver esas variables? Pues hacemos un set, nosotros en este caso, y especificamos que K3S token va a ser el raw de este contenido. Bueno, lo decodificamos porque viene en base 64 y hacemos un trim para quitarle los espacios, ¿vale? Y lo guardamos en una variable. Entonces, esto hace que haga la instalación el maestro, guardamos el token como una variable, y el workers, gracias a los fats de Ansible, la ejecución del worker nos permite hacer en el comando de instalación de un worker el curl de K3S con la URL de el host maestro, que podemos hacerlo poniéndole a pelo, pero si por lo que sea mañana cambiamos y que este código no tengas que cambiarlo y funcione dinámicamente, puedes usar las propias variables de Ansible, en este caso hostbars, ir al grupo masters y al número 0, ¿vale? Que es al host número 0, que es el maestro en este caso. Entonces, como entrar en un array y obtener el Ansible host, que es la IP de mi nodo maestro. Es decir, puedes hasta variabilizar el uso del inventario dentro de los propios comandos usando este formato de plantillas Jinja de Python, que es usar llavecillas. Si tenéis dudas con esto, os recomiendo, como en mi caso, usar Gemini y ChatGPT para que os ayude a plantillar algunas cosas, porque si no, esto es verdad que es un poco tedioso y más si no dominas, ¿vale? Luego el puerto en el que nos tenemos que conectar, que por defecto es el 6443, y luego por último las variables que hay que pasarle en la instalación a K3S, que para que lo veáis un poco más bonito, si vais a la web al proceso de instalación de K3S, el comando sin variabilizar es este, ¿no? Es básicamente usar la URL del maestro y el token. Entonces, en este caso, definimos la variable de entorno K3S token usando hostbars, o sea, las variables de los hosts, group master 0, o sea, yendo a las variables de el maestro, el número 0, que es la Raspberry 0 en este caso,
y obteniendo una variable de entorno del otro host, del maestro, y cargándoselo a los workers. Esto mola bastante. Entonces, si ahora venimos y hacemos el comando Ansible playbook y lanzamos en este caso, ojo, desde la raíz de donde esté el fichero de Ansible conf para que lo pueda leer, lanzamos K3S y el main, vamos a ver qué pasa. Ya veis que aquí instala el K3S en el maestro, obtiene el token del K3S y luego ya así en paralelo, ¿vale? Porque todo esto lo hace en paralelo con todos los hosts que haya, instala el K3S en los workers y se une al cluster. Ya me dice que OK en todos, ¿vale? También nos serviría para actualizar. Y si ahora vamos a mi master of puppets, vamos a root y hacemos un kubectl get nodes, ya vemos que tenemos el cluster con los 6 nodos configurado con el Ansible. Y el Ansible realmente me ha costado 5 minutos crearlo con un poco de lo que ya sabía y con Gemini para ayudarme a hacer ese YAML más complicado de sacar el token, que no me acordaba cómo se hacía, y ya está. Ya veis que es relativamente sencillo. Obviamente, conceptualmente esto es lo que cuesta un poquito al principio Ansible entenderlo, pero al final ya veis, esto lo ejecuto en mi Mac, en este caso se conecta por SSH a todos los nodos y lanza estos playbooks que ejecutan o bien comandos o bien módulos ya escritos de Ansible para automatizar tareas. Podría hacer un SCP para copiarlo vía SSH, este YAML de configuración a en este caso en mi Mac, aunque lo he dicho, podría ser un runner de GitHub o otra máquina que automatizara la ejecución de estos playbooks. Entonces ya tendría configurado el clúster con Ansible y me sería muy fácil el día de mañana, si meto más Raspberries o las quito o no, pues me sería tan fácil como gestionar mi inventario desde Ansible, lanzar otra vez el playbook y que se repartiera ese playbook de instalación a todos ellos. Y así puedo tener toda esta configuración de infraestructura como código, y aquí os dejo también pues esa carpetita de cómo lo he estructurado yo, ¿vale? Y además ya ves que no, sin gestionar ningún secreto, todo por claves SSH, que es lo que tenéis que tener más cariño al securizar. Bueno, este es el laboratorio de Kubernetes que me voy a dejar en el rack que visteis en el montaje. Seguiremos trabajando en esta lista de HomeLab porque quiero montar un NAS también y usar ese NAS para darle servicio a ciertos volúmenes del clúster, también usarlo para almacenar vídeos y películas que tengo en la torre y que sirvo en mi red local con un servidor de Envid. Bueno, tengo muchas ideas para seguir la lista de HomeLab. Reventad el botón de like si os gusta, ya le queda hype también. Y nada, cualquier sugerencia y demás me la apunto, porque todo esto además me sirve como entrenamiento para el curso de Ansible, que bueno, hice la sección de cursos si han pasado unos meses, hice la sección de cursos de YouTube, igual ya lo he publicado, pero bueno, tardaré un poco de tiempo más aún, ¿vale? Y nada, oye, muchas gracias por el continuo apoyo, nos vemos en el siguiente, hasta luego.